y ha sido parte de la misión, ha sido el cese de la usurpación. Y eso va a ser y va a continuar así. Y también sé que hay muchos problemas delicados que tienen que ver, por ejemplo, con el fallecimiento de los niños en Venezuela. Yo no estoy escapando o poniendo eso a un lado. Estoy resaltando la importancia y lo relevante que es atender estos temas como los aspectos medulares y que han sido el esfuerzo nuestro desde que llegamos acá y por supuesto del gobierno interino. Esta información que queremos dar el día de hoy es algo ya programado del esfuerzo que estamos haciendo en los Estados Unidos como parte de la misión y es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Como les dije, siempre ha sido el esfuerzo de buscar el cese de la usurpación, va a continuar siéndolo hasta que lo materialicemos lo antes posible, pero hemos entendido también que hay otras labores que tenemos que llevar a cabo como parte de nuestra responsabilidad. Hay algunas cosas que también requieren la atención nuestra. Y ustedes lo han visto, como ha sido, por ejemplo, el proceso de recuperación de activos de todos los venezolanos para evitar que sean saqueados por el régimen de Maduro. Una de las principales, por ejemplo, funciones que asumí fue controlar lo que ha sido la empresa Citgo, que no fue fácil, pero ahí está, controlada hoy por el nuevo gobierno del presidente interino Juan Guaidó, una empresa estable que la hemos mantenido en operatividad y luego también nos hemos enfocado en la recuperación de los activos de los venezolanos que terminó con el control de nuestra embajada en Washington, D.C., que como ustedes vieron algunas imágenes, totalmente abandonados, destrozados esos activos, que nos toca ahora a nosotros un proceso de remodelación, de reconstrucción para ponerlas operativas, y así ha sido también con parte de los consulados que han estado a lo largo de los Estados Unidos, 7 en total. Parte de ese esfuerzo también nos ha llevado a atender los venezolanos aquí en los Estados Unidos. O sea, porque hay que atender ese aspecto humano. Hay hermanos venezolanos que necesitan de la atención nuestra, que es parte de la labor de una embajada y que dada la dificultad que nos ha tocado a nosotros asumir esta responsabilidad, se ha hecho mucho más difícil y más compleja, pero no por eso hemos tratado de buscar soluciones mientras podemos darle normalidad a esta misión diplomática. En ese sentido, hemos hecho un esfuerzo en un primer paso, que es lo que queremos anunciar el día de hoy, de la construcción de un censo que pueda ayudarnos a determinar efectivamente cuántos venezolanos hay en los Estados Unidos, dónde están esos venezolanos y cómo podemos establecer un nivel de comunicación que nos permita atender sus necesidades, pero también incorporarlo en la actividad dentro de este país y estar preparados también para lo que sería, por ejemplo, una posible reconstrucción de Venezuela, también entender qué tipo de necesidades requieren para que nosotros como misión, como nuevo gobierno, podamos atender. Incluso de estar preparados para un escenario electoral, y lo aclaro en toda su dimensión, sin Nicolás Maduro, una vez cese el proceso de usurpación y podamos llevar ese proceso electoral y los venezolanos que estén aquí pues puedan tener derecho al voto también en esa oportunidad y facilitar ese proceso. Hemos visto cómo en la región se puede determinar el número de venezolanos, pero aquí es mucho más difícil y mucho más complejo. Entonces, este registro que queremos hacer, este censo, va a requerir de todos los medios de comunicación, de todos los venezolanos acá, para divulgarlo y facilitar su registro, que al final del día nos va a permitir no solo ese censo, sino las necesidades de nuestra comunidad y avanzar en la prestación de los servicios consulares. Eso va a facilitar este proceso, insisto, en este momento de dificultad. Si el cese de la usurpación ocurre y podemos regularizar los procesos, muchas de estas cosas van a ser más sencillas. Pero en esta turbulencia es un paso que nos va a permitir determinar cómo podemos ir ampliando los servicios y el apoyo que le podemos dar a la diáspora venezolana, pero al propio tiempo cómo podemos hacer esfuerzos para trabajar en conjunto en esta etapa. Por ejemplo, para activar ayudas humanitarias o como por ejemplo hablar con los representantes o los congresistas
en las distintas ciudades para que apoyen los proyectos de ley que beneficien a los venezolanos, por citarle algunos ejemplos. Así que este censo y este registro nos va a permitir a nosotros hacer ese balance y determinar con claridad los beneficios o los otros servicios que le podemos dar a nuestros hermanos venezolanos. Paralelamente a esto, hemos venido avanzando en dos temas centrales para los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Uno tiene que ver con su documento de identidad o su pasaporte. Muchos de los problemas que se tienen es que se ha vencido el pasaporte y hemos trabajado con la administración para que se pueda aceptar el pasaporte de los venezolanos aún vencido y que pueda ser presentado acá en los Estados Unidos y esa persona no tenga ningún tipo de problema para poder ingresar, por supuesto teniendo su visa, pero que ese documento aún vencido pues le pueda servir para estar en los Estados Unidos, entrar a los Estados Unidos, solicitar su visa. Así que esto es algo que hemos venido avanzando con la administración. Es un proceso que está muy avanzado y creo que esta misma semana nosotros pudiéramos tener respuestas positivas en este sentido. Y el otro aspecto tiene que ver con la permanencia de los venezolanos en el exterior o aquí, por supuesto, en los Estados Unidos, de su permanencia legal y de que no puedan ser deportados en ningún momento mientras, digamos, facilitamos el proceso político que ocurre en nuestro país. Ahí hay dos vías para hacerlo, a través de la administración, con quien lo hemos venido conversando y avanzando. Esto quizás se pueda tomar un poquito más de tiempo, pero hay un avance importante. Y lo otro, a nivel del Congreso, por otra vía, se ha aprobado pues en el Comité Judicial ya una ley para darle legalidad a los venezolanos que están acá por un periodo de tiempo. Se dio ese primer paso y yo destaco que es una ley bipartidista, apoyado por los republicanos y por los demócratas, y es un esfuerzo que hemos venido haciendo también desde nuestra misión, por supuesto en coordinación con muchos venezolanos y con los congresistas principalmente del sur de la Florida, de los dos partidos, tanto republicanos como demócratas, y eso es algo que nos tiene que llenar de satisfacción, que la causa venezolana termina uniendo en este momento a los dos partidos con un objetivo claro, que es lograr pues la transición política en Venezuela y restablecer el sistema democrático. Con esta introducción me gustaría dejar en la palabra a Gustavo Marcano, quien le va a dar detalles particulares y específicos del proceso de registro y todos los detalles de cómo funciona, cuál es el objetivo, hacia dónde lo queremos llevar, para que los venezolanos pues puedan sentir que tienen una herramienta que al final del día le va a permitir una mayor comunicación con su misión, con el nuevo gobierno, y así facilitar todo este proceso en estos momentos de dificultad. Así que los dejo entonces con el ministro consejero Gustavo Marcano. Bueno, muy buenos días. Como lo comentaba el embajador, la prioridad de esta misión diplomática es trabajar en lograr la libertad de Venezuela, en lograr el cese de la usurpación, pero a su vez el presidente Juan Guaidó nos ha encomendado la tarea de atender las necesidades de millones de venezolanos, en el caso de Estados Unidos, de cientos de miles de venezolanos que han tenido que salir del país producto de la emergencia humanitaria compleja. Y una de las principales necesidades es precisamente la vulneración del derecho a la identidad de todos los venezolanos, de derecho a la identidad que ha sido vulnerado desde hace mucho tiempo por el régimen de Nicolás Maduro, que además se vio con todo lo que fue el desmantelamiento y todo el cierre y la clausura de la red consular de venezolanos en los Estados Unidos. Hemos visto y hemos difundido las imágenes de cómo se desmanteló todos los servidores y todo lo que es la red consular en Nueva York. Hace pocas horas mostramos las imágenes, cómo fue destruida toda la red consular en la embajada de Washington, y nosotros frente a esto hemos estado trabajando en un proceso que vamos a aperturar el día de hoy a través de la página web de el inicio del registro consular de los venezolanos, un registro consular que se va a dar a través de la web. Yo quisiera presentar
antes de continuar, un video para que todos además podamos difundir el sitio web a través del cual se va a realizar este registro consular y que es el primer paso para diagnosticar las necesidades de los venezolanos y para que nosotros podamos empezar a trabajar progresivamente en la restitución de los servicios consulares que el régimen de Venezuela, el régimen de Maduro, ha lamentablemente violentado en contra de los venezolanos. Así que vamos a ver el video y luego daremos los detalles. La Embajada de Venezuela en los Estados Unidos tiene una nueva página web, libre de usurpación, libre de discriminación. Para estar en contacto con los venezolanos en Estados Unidos, ingresa al sitio us.embajadavenezuela.org e inscríbete en el registro único consular para conocer tus necesidades y mantenerte informado de los servicios que estaremos reactivando progresivamente. Tu registro es fundamental. Ahora los venezolanos en Estados Unidos tenemos una embajada libre de usurpación y al servicio de todos los venezolanos. Seguimos avanzando. Este registro consular tiene como objetivo, como finalidad, en un primer paso, diagnosticar todo lo que son las necesidades de los venezolanos en los Estados Unidos. Necesitamos saber a través de este censo dónde estamos, qué necesidades tenemos, y para ello es importantísimo que todos y cada uno de nosotros acudamos al registro, podamos cargar la información y lo más importante, esto no es una mera encuesta que se va a abrir en una página web, sino que cada venezolano va a crear un usuario en este sistema consular y a través de este sistema consular vamos a tener comunicación directa con la embajada, vamos a tener comunicación directa con los cientos de miles de personas que se encuentran en los Estados Unidos y este primer paso representa el punto de arranque de lo que es la restitución progresiva de los servicios consulares. Una vez nosotros levantemos el diagnóstico, vamos a empezar a dar respuesta de cada una de las necesidades que tienen los venezolanos, entendiendo que todavía estamos en una situación extraordinaria, en una situación de usurpación de funciones por parte del régimen de todo lo que es el Servicio de Identidad Nacional, pero estamos trabajando en alternativas como lo manifestó el embajador Vecchio. Estamos trabajando para que sean aceptados los pasaportes vencidos en los Estados Unidos. Dios mediante, en los próximos días vamos a tener noticias sobre esto. Estamos trabajando también para lograr emitir desde la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos de una identificación para los venezolanos que hoy en día han perdido su pasaporte o han estado en situación de vulnerabilidad producto de haber nacido en este país y de no haber tenido acceso, por ejemplo, a una cédula de identidad. En fin, se trata del inicio de la restitución progresiva de los servicios consulares y es muy importante que ese inicio, por supuesto, lo marque el levantamiento de este censo, el levantamiento de este diagnóstico, que va a ser fundamental para que nosotros podamos empezar la restitución, repito, de un derecho que viene siendo vulnerado por el régimen, como lo es el derecho a la identidad, como lo es el derecho a la identificación, y que estamos empezando a trabajar en procura de una solución. Es un derecho humano, como tantos otros que viene siendo vulnerado por el régimen de Nicolás Maduro, que lo vulneró aún más con el desmantelamiento y el cierre de la red consular de venezolanos acá en los Estados Unidos, y que nosotros tenemos la obligación de trabajar en base al objetivo principal, que es lograr el cese de la usurpación, pero también trabajar para la protección de los venezolanos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, y así como se ha hecho con el trabajo que se viene realizando de acopio y de recolección de todo lo que es la ayuda humanitaria, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en pro de los venezolanos que en este momento se encuentran en condición de vulnerabilidad por no tener un documento de identidad vigente, cosa que todos sabemos que le hace prácticamente la vida imposible en este país y en todos los países donde han tenido que emigrar producto de la emergencia humanitaria. El levantamiento de este diagnóstico va a ser a partir del día de hoy, y nosotros aspiramos que en las próximas semanas nosotros podamos empezar progresivamente a dar respuestas
a las necesidades de los venezolanos en los Estados Unidos, y esto es un registro que además se va a empezar a levantar en todos y cada uno de los países de la región, que también es un anuncio importante. La iniciativa que ha tenido el embajador Vecchio y todo el equipo de la embajada en los Estados Unidos también se está llevando para que todos los países de la región puedan iniciar este censo en cada uno de los países y podamos levantar este mismo diagnóstico en cada uno de ellos para tener un diagnóstico claro y absoluto de las necesidades de los venezolanos en los países de la región. ¿Hasta qué punto la Embajada de Venezuela en Estados Unidos puede garantizar que el gobierno de Estados Unidos no tenga acceso a esa base de datos, teniendo en cuenta que muchos de los venezolanos que están acá están de forma irregular? Muy importante su pregunta porque nos permite aclarar que esto es un registro de los venezolanos, hecho por venezolanos y para los venezolanos. Esto es un registro y un censo que se está levantando desde la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos. Se está levantando además cumpliendo con todos los estándares de seguridad que garanticen la privacidad de cada una de las personas que se registren en el censo que estamos iniciando, y esta base de datos es de uso exclusivo de las autoridades del gobierno legítimo de Venezuela, en este caso representados en el caso de los Estados Unidos por el embajador Carlos Vecchio y toda la misión diplomática. Esto es una garantía que es muy importante. Además hemos suscrito políticas de privacidad en función de ello, así que cada venezolano puede estar completamente seguro que este censo que se está iniciando es precisamente para proteger a cada uno de los venezolanos, para levantar el diagnóstico de cada una de las necesidades y, por supuesto, para que nosotros podamos tener solución a los problemas que se nos han presentado de identidad y que nosotros podamos ir restituyendo los servicios consulares progresivamente a partir del inicio de este registro que arranca el día de hoy. ¿De qué depende que se apruebe que los pasaportes que están vencidos en Venezuela tengan validez en Estados Unidos y cómo funciona? ¿Sería entre los países que realmente aprueban que sea válido el pasaporte? Y adicionalmente ustedes hablaban de las personas que no tenían pasaporte, que nunca lo sacaron o lo perdieron. ¿Cómo sería ese documento de identidad? Mira, en primer lugar, nosotros estamos trabajando con la administración de los Estados Unidos para que sean aceptados los pasaportes vencidos, para que sean aceptados, además en un lapso de 5 años se prorrogue la vigencia de ese pasaporte vencido acá en los Estados Unidos para todo lo que son trámites internos, e incluso hemos solicitado que ese pasaporte sea aceptado para poder entrar y salir del país. Esa es la petición que nosotros hemos hecho y es lo que hemos venido trabajando tanto con el Departamento de Estado como con el Departamento, con Homeland Security, en función de que esta política pueda ser aceptada, y aspiramos tener más noticias sobre ello en los próximos días. Además, sabemos que esta misma iniciativa la está trabajando países como Colombia, Ecuador, Paraguay. Hay diversos países de la región que ya han venido aceptándolo. De eso también puede dar detalles el coordinador del grupo de migrantes que está por llegar, con el cual estamos trabajando, David Smonaski, que esto sea una medida que no solo sea de los Estados Unidos, sino que se extienda a lo largo y ancho de la región, y por supuesto que es un trabajo que vamos a hacer para que esta medida sea reconocida por todos aquellos países que han reconocido a su vez el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, que es el gobierno que representa el presidente encargado Juan Guaidó, y es el trabajo que desde la misión diplomática de Venezuela en los Estados Unidos hemos empezado a realizar. Embajador, esto coincide con una sugerencia de parte de algunos exmandatarios para realizar una especie de defensa regional, es decir, en el hemisferio sur, que coincidiría con la herramienta que se sugiere en Estados Unidos de el estatus de protección temporal por vía ejecutiva o por vía legislativa. Mi pregunta por vía legislativa, ¿ya se tiene estipulado cuál es el rango de tiempo que puede ser la sombrilla para esos venezolanos? Yo creo que, a ver, lo que haga Estados Unidos lo hace Estados Unidos, lo que hagan los otros países lo hacen los otros países, ¿no? Yo no creo que una incida en la otra. El mensaje es el mismo.
que los venezolanos puedan tener identidad, que los venezolanos puedan ingresar y salir tranquilamente, y mientras pasamos esta dificultad, que el pasaporte aún vencido sea un documento de identidad válido para poder ir salir de determinado país. Entonces Estados Unidos en ese sentido tomará la decisión. Nosotros hemos venido avanzando. Yo espero que en los próximos días podamos comunicar exactamente la normativa, cómo la va a asumir los Estados Unidos. El otro aspecto es distinto, tiene que ver con la permanencia de los venezolanos acá. Es decir, si están o no legalmente en el país, qué pasa con aquellos que están en una situación irregular en los Estados Unidos y que se les evite que sean deportados. Entonces hay dos vías para construir eso. Una es la administración, o sea, la propia administración, me refiero a la propia administración Trump. Y la otra vía es legal, que camina independiente por el Congreso de los Estados Unidos. Pueden lograr el mismo fin por dos vías distintas. Las dos las estamos trabajando. Entonces, la que llegue primero, no son excluyentes de las vías. El objetivo nuestro es que logremos que los venezolanos acá estén tranquilos mientras pasamos la dificultad y al propio tiempo no sean deportados frente a la dificultad que tenemos. Mucha gente puede pensar, bueno, Carlos, que eso, si ustedes trabajan eso, quiere decir que aquí no se va a arreglar nunca lo de Venezuela. No, corren en paralelo, porque el problema es tan difícil que aún con cambio de régimen en Venezuela y restableciendo el sistema democrático, la dificultad va a estar. Y muchos de ellos que están aquí van a necesitar su tiempo adecuado para tomar su decisión de regresar o no a Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que se complementa. E insisto, esto es también para aliviar la permanencia de los venezolanos acá en este momento de dificultad. Así que las dos vías van, los tiempos. Lo bueno de esto, en la vía del Congreso, es que es una ley bipartidista y eso yo lo destaco. Lo importante es que el Partido Republicano y Demócrata hayan apoyado ese proyecto de ley, que haya pasado el primer paso importante en el Comité Judicial y que prácticamente está asegurado que sea aprobado ese proyecto. ¿Cuál es mi mensaje a los venezolanos? Y es algo que la misión va a estar pendiente. Bueno, que también tiene que ser movilizado por nosotros. ¿A quién le interesa que se apruebe ese proyecto de ley? ¿A los congresistas que lo propusieron? No necesariamente, a nosotros los venezolanos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Medios de comunicación, diáspora venezolana, organizaciones civiles, la misión diplomática, impulsar ese proyecto de ley. ¿Cómo lo podríamos impulsar? Por ejemplo, llamar a los congresistas del país o de la ciudad donde nos encontremos. Si usted está en Atlanta, identifique quiénes son los congresistas que hacen vida allí, en su circuito, organice su comunidad y llámelo. Organice una petición online, organice foro e invite a esos congresistas. Pongámosle presión para que se acelere lo antes posible y sea aprobado lo antes posible. Nosotros haremos lo mismo. Por ejemplo, lo he hablado con Lester, que ha impulsado y ha coordinado la ayuda humanitaria en distintos países. A partir de este momento vamos a incluir e invitar a los congresistas de esa ciudad para que se incorporen en la ayuda humanitaria, para que vean la fuerza de la comunidad de venezolanos. Este 1 de junio, lo adelanto, Lester lo tiene, se va a dar un partido entre la Vinotinto y Ecuador acá, el 1 de junio. Bueno, en el estadio vamos a tener puntos de recolección de ayuda humanitaria y puntos de información sobre el registro consular y de las leyes que están. Entonces, aquí hay que aprovechar cualquier oportunidad. Y es una oportunidad para la diáspora de hacer sentir su fuerza, de buscar esos aliados para que este proyecto de ley no sea aprobado lo antes posible. Entonces, digamos, va a depender también mucho de nosotros y nuestra agilidad, y yo siento, debo decirlo así, un compromiso de la administración Trump y un compromiso de los congresistas republicanos y demócratas en darle un apoyo a los venezolanos que están acá para que estén legalmente y no sean deportados. Y yo siento que eso va a ocurrir muy rápido. Embajador, usted habla de un compromiso de una administración. Esta misma administración es la que ha terminado con todos los TPS. ¿Qué es lo que haría diferente? ¿Qué es lo que le hace pensar que esta vez la administración sí va a apoyar el TPS? Bueno, lo digo por dos cosas. Uno, porque he estado conversando con ellos. Si no me hubiesen dicho de entrada, no, mira, no vamos a conversar nada, y no, lo estamos conversando. Así como estamos tocando el tema de los pasaportes, estamos tocando el tema de la permanencia de los venezolanos acá, porque es algo que no podemos, insisto, dejarlo a un lado, porque es un aspecto humano para nosotros importante.
así como se trabaja en toda la región, en Latinoamérica, de la diáspora venezolana, de atenderla en Colombia, en Perú, en Ecuador, bueno, igual hay que atenderla acá, sin perder el foco central que es el cese de la usurpación. Entonces, primero porque me lo han dicho, segundo porque con hechos han demostrado que están comprometidos con la causa venezolana en todos sus niveles. El presidente Trump, la Casa Blanca, su equipo, el vicepresidente Pence, su equipo, el secretario Pompeo y su equipo, y con todos lo he hablado. Y lo otro, la señal que vemos desde el Parlamento es muy clara, lo acabo de decir, es el apoyo bipartidista, se apoya unánimemente el proyecto de ley. Entonces ahí hay manifestaciones claras de que esta administración entiende la profundidad de la crisis venezolana y que por supuesto este aspecto de los venezolanos en los Estados Unidos es algo que hay que atender, y ellos han avanzado en eso. Volviendo al tema de la seguridad, muchas personas se hacen la pregunta con respecto si ustedes han blindado esta página, porque bueno, estamos colocando datos que es bastante importante y sensible, y sabemos los vínculos que tiene Nicolás Maduro con Rusia, con China, y los posibles ataques que puede sufrir esta plataforma. ¿Qué mensaje le darían ustedes a todos los venezolanos que están en la diáspora y que tienen esa duda en este momento? Sí, que insistimos, nosotros hemos cumplido con todos los más altos estándares de seguridad, de protección, de todo lo que va a ser el registro consular venezolano. Hemos tenido, de hecho, desde que estamos hablando de esto, pruebas de seguridad específicamente para proteger a todos y cada uno de los venezolanos que se registren en el censo consular que estamos arrancando el día de hoy. Nosotros tenemos aproximadamente más de un mes en periodo de prueba, más de un mes trabajando con las mejores empresas en materia de seguridad para garantizar que este registro va a estar blindado de cualquier ataque, y sabemos obviamente quiénes son los enemigos que tenemos en la acera al frente, y hemos cumplido y estamos trabajando para garantizar que cada venezolano que se registre en el censo, en el registro consular venezolano, esté absolutamente seguro y sus datos estén debidamente resguardados. Señores, yo llevo aquí 52 años, soy cubano. He estado tranquilo, el cubano está muy bien organizado, pero 52 años de mi vida me la he pasado aquí. Todo el mundo sabe que los cubanos en Venezuela son el problema. ¿Hay algún plan para sacar a los cubanos de Venezuela? Mira, esta rueda de prensa la queremos concentrar en lo que estamos anunciando el día de hoy. Insisto, nuestro foco principal es el cese de la usurpación, y yo comparto con usted que uno de los problemas de la crisis venezolana involucra en este momento a los cubanos, que han hecho esto más complejo y lo que han hecho es extender el sufrimiento de los venezolanos. Pero queremos concentrarnos hoy en la información que hemos dado, pero sí entendemos su punto. ¿Están considerando la apertura de algunos consulados después de este registro? Y en ese caso, ¿cuántos consulados y dónde serían los que abrirían? Y segundo lugar, ¿qué trámites estarían en condiciones de dar los consulados? Gracias. Bueno, en primer lugar necesitamos el diagnóstico precisamente para saber cuántos somos, dónde estamos, cuáles son las necesidades que tenemos los venezolanos y qué necesidades se pueden atender desde la embajada ubicada en Washington, y qué tipo de apoyo podemos buscar para brindar esas necesidades o para solventar las necesidades en cada uno de los estados del país, por lo cual hemos estado y vamos a arrancar ese proceso de evaluación. Tenemos identificado cuáles son los procesos que queremos dar. La segunda etapa de este proyecto es poder generar, luego de tener el censo y el diagnóstico de los problemas, solución al tema de la identidad. Hemos venido trabajando, como ya lo hemos conversado, de darle vigencia o extensión de vigencia a los pasaportes vencidos. Estamos trabajando también en un proyecto para emitir algún documento de identidad en una segunda etapa desde la Embajada de los Estados Unidos. Por ejemplo, estamos trabajando para registrar a todos los nacidos venezolanos en los Estados Unidos que requieren algún tipo de cédula de identificación, que hoy en día no la tienen porque el régimen siempre se las negó. En fin, tenemos identificado muchos de los trámites que vamos a poder empezar a realizar. Necesitamos obviamente levantar el diagnóstico para tener certeza del número de casos y poder entonces empezar progresivamente a dar respuestas. Señor embajador, yo solo agregaría, complementando lo que dice Gustavo, el fin último, ¿cuál va a ser? Tener activos nuestros 7 consulados que teníamos acá.
y más el de Washington DC. Entonces la idea es llegar allí. Lo que sí entendemos es que estamos en una situación irregular, no estamos en una situación normal. Y mientras llegamos a ese tránsito regular, lo que queremos hacer es pasarlo con el menos trauma posible y tratando de aliviarle los inconvenientes a nuestros hermanos venezolanos. Ese es un poco el objetivo. Una última pregunta, yo sé que me voy a salir del tema y me disculpo por eso, pero tanto ustedes como nosotros como venezolanos hemos estado preocupados por la situación en el JM de los Ríos. Todos ustedes han estado tuiteando sobre eso, están absolutamente conscientes. Y lo traigo a esta mesa porque hay una percepción que quisiera que la aclararan sobre que el gobierno de transición tiene acceso a dinero de Citgo y pudiera solventar la situación de estos 30 niños. Entiendo que también el gobierno de transición está atendiendo este asunto, va a producir, pero quisiera que la coalición Ayuda y Libertad, que está llevando ayuda humanitaria, le explique al país de qué manera están planificando asistir a quienes no pueden esperar a que Nicolás Maduro salga del poder. Agrego algo aquí, a ver, si bien no estamos desviando el tema, es muy sensible para nosotros. Y voy a hacer un paréntesis para un tema tan delicado y que ha sido irresponsablemente manejado por el régimen, como todo lo que ha hecho. Varias cosas primero. Jorge Arreaza decía que la deuda que estaba no la habían podido pagar por culpa de las sanciones. Y las facturas incluso que él coloca en su cuenta de Twitter claramente reflejan que son deudas del año 2018 atrasadas, que no habían pagado y que para ese momento no había sanciones sobre PDVSA. De manera que es nuevamente una manipulación lo que está haciendo Jorge Arreaza. Segundo punto que destaco sobre eso. El banco Novobank, que supuestamente es donde se querían girar los fondos, no está sujeto a las sanciones. No está sujeto a las sanciones. Todos estos bancos donde ha habido cuenta de PDVSA están bajo observación de congelamiento y de investigación por parte de las autoridades de ese país, y particularmente donde está ubicado ese banco, y ese banco está bajo investigación por la Fiscalía de Portugal, por la corrupción desatada que ha tenido este régimen, por la corrupción desatada. No es por las sanciones, es por su corrupción. Pero aún partiendo de que sea suponiendo que no lo es, insisto, que no van a estuviera sujeto a las sanciones, debo decir que las propias sanciones establecen una excepción cuando se trata de ayuda humanitaria, de temas humanitarios. De hecho, Nicolás Maduro compró semillas de maíz a una empresa americana bajo esa excepción. De manera que si lo hubiesen querido hacer, estaba el mecanismo para solucionarlo. Y lo otro que no es compatible es cómo es que dicen que pueden comprar sus metralletas y no pueden pagar una cuenta de un niño para el trasplante médico. ¿Por qué no usan las cuentas que tienen en Rusia o en China? Ah, eso es para comprar armas. Ah, pero usted tiene que esperar que muera un niño para ver, no cómo solucionar, sino cómo hago yo para echarle la culpa a Guaidó. Porque eso es lo que están tratando de hacer. Y justificar su desastre. Y eso es lo inaceptable. Entonces, entrando al punto particular de la pregunta, Citgo, la nueva Citgo, desde que llegó la nueva administración, todos los pagos que tienen que ver con estos casos delicados se han hecho. No hay ninguno que no se haya hecho. Así que todo eso está al día. Muchos de estos casos nosotros nos enteramos como ustedes. Nos enteramos porque lo sacan. Porque si no, si hubiese gente seria y responsable, hubiese hecho una transición normal y muchos de estos aspectos se identifican a tiempo, se atienden a tiempo y se pueden solucionar. Pero no, la intención del régimen es ocultarlo, esperar que muera el niño, no para solucionar, sino para echarle la culpa a otro. Son 20 años en el poder y resulta que no son responsables de nada, sino los responsables son los que no están en el poder. Y ahí vemos la maldad, la manipulación, la mentira a la cual ha estado sujeto Venezuela a lo largo de estos 20 años. Y nuevamente la siguen utilizando. Así que si este tema se hubiese manejado responsablemente, no estuviese pasando y se hubiese podido salvar la vida de estos niños. Responsablemente, una vez que nos enteramos de la noticia, estamos activando todos los mecanismos nuestros para poder asumir el pago de esos niños. El pago, de las asistencias médicas que requieren.
Ahora, esto es un paño caliente, porque ahí murió otro niño en Venezuela que no tiene nada que ver con estos convenios, que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, ¿y cómo es la cosa? O sea, podemos salvar a 26 niños, pero el problema está adentro, que son 26, 30 millones de venezolanos que cada día mueren por falta de comida y medicina, que no hay manera que ayuda humanitaria pueda parar ese desastre. Y lo he dicho claramente, si Maduro quiere que no existan sanciones, la tiene fácil, que deje el poder, que permita la transición en Venezuela. La única manera de resolver la crisis de Venezuela pasa por la salida de Nicolás Maduro del poder. Y ese tiene que ser nuestro empeño para poder salvar vidas en Venezuela. Es el cese de la usurpación para que nosotros definitivamente podamos entrar a un sistema democrático que nos lleve a facilitar todo este proceso. Lester, ¿tú quieres agregar algo? En primer lugar, toda la explicación financiera y el entramado de cómo se manejan las finanzas la ha dado el embajador. Puedo agregar una cifra. Son tan miserables los que usurpan el poder en Venezuela que en este momento han anunciado la semana pasada el uso, la inversión, según ellos, de más de 56 millones de euros en armamento. El trasplante de una médula ósea de uno de esos pacientes en Europa cuesta 250.000 euros. Saquen la cuenta. Con lo que invirtieron la semana pasada del recurso que ellos manejan, que Nicolás Maduro maneja con sus socios, se podían pagar más de 227 trasplantes con ese mismo dinero que anunciaron la semana pasada. Y quiero anunciar, y agradezco la pregunta porque nos permite aclarar, que autoridades del gobierno interino de Venezuela y específicamente representantes de la Coalición por la Ayuda Humanitaria en Venezuela tienen 5 días tratando de accesar a la data oficial del hospital, hablando con los jefes de esas áreas, pidiéndoles presupuesto, ofreciendo ayuda para poder salvar esas vidas. Y repito, son tan miserables que prefieren que esos muchachos se mueran, que esos niños se mueran, que dar la información para que el gobierno de Guaidó los atienda y puedan luego politizar quién ayudó o quién dejó morir a estos niños. Esa es la verdad. Nosotros, como ellos están politizando el tema y no nos quisieron dar a la coalición acceso a las cifras, a las historias, a los datos de los representantes, estamos, y esas gestiones tienen horas haciéndose, estamos a través de ONGs diciéndole, tomen la punta de lanza ustedes, que vayan las ONGs, algunas que tienen representantes en esta sala que los estoy viendo, que desde esta mañana estamos hablando temprano y todo el fin de semana, les pedimos hagamos algo, vayan ustedes al hospital, hablen con los jefes de servicios y pidan como sociedad civil que les den la data, que les den los presupuestos, y nosotros como coalición los ayudamos a ustedes. No queremos una foto, no queremos una bandera política. Esa es la razón de ser esta coalición, salvar vidas. Entonces, a través de la sociedad civil, de los organismos multilaterales que operan en Venezuela, estamos pidiéndoles que por favor les entreguen las datas a ellos, les entreguen los requerimientos a ellos, les hagan las solicitudes a ellos para saber cómo ayudar, porque han bloqueado la información para la ayuda, porque la ayuda viene de Juan Guaidó. Esa es la gente que usurpa el poder, esa es la gente que tiene que salir ya del poder para que podamos salvar vidas realmente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias por estar aquí. La data para los venezolanos que se encuentran sin estatus inmigratorio en Estados Unidos no se cruza con... Nada. No, absolutamente nada. La base de datos